Gurmensindo de Estella fue el nombre en la vía religiosa de Martín Zubeldía, fraile capuchino en el convento de esta orden en Zaragoza, en la iglesia de San Antonio, en el barrio de Torrero, y capellán de los condenados a muerte durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra de la cárcel de Torrero. Seguramente conocen sus memorias, que se publicaron en 2003 con el título Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. 3 años de asistencia espiritual a los reos gracias a la labor de 2 historiadores y religiosos capuchinos, José Ángel Echevarría y Tarsicio de Azcárate. Las memorias relatan el desgarro de un sacerdote que contempla impotente las ejecuciones sin juicio, sin defensa, a veces por denuncias, otras por causas banales, de 1.700 personas. Documenta estos asesinatos en Zaragoza con pelos y señales hasta el año 1942. Y en el prólogo de este libro desgarrador dice uno de los autores que es una contribución a la recuperación de nuestra memoria histórica colectiva, porque solo recuperándola puede sanar. Y esta es precisamente una de las razones por las que no se debe derogar esta ley de memoria democrática y una de las razones por la que hemos presentado varias enmiendas de supresión del articulado y a las disposiciones finales para que en el proyecto de ley de derogación este proyecto de ley no siga adelante. Y del mismo modo también apoyaremos las enmiendas que han presentado el resto de los grupos. Porque pueden derogar la ley de memoria democrática que está basada en los principios de Naciones Unidas, el derecho a la verdad, el deber de recordar, principios de verdad, reparación y justicia como garantía de no repetición. Pero los hechos están ahí, no los van a poder esconder. Los trabajos de investigación de los historiadores han acreditado a finales del siglo XX, porque antes no fue posible hacer este trabajo, que la violencia durante la Guerra Civil acabó con la vida de miles de personas, además de las víctimas de los frentes de guerra. En concreto, 100.000 víctimas en la zona nacional y 55.000 en la zona republicana. Muchos de esos 100.000 han quedado en las fosas comunes, en cunetas o en lugares desconocidos. Además, la represión de la dictadura franquista, concluida la guerra, ejecuta a menos otras 50.000 personas entre 1939 y 1946. De manera que mientras los juicios de Nuremberg aplicaban la acusación de genocidio, el concepto que, con los datos y contenido jurídico de los decretos nazis, acababa de construir el abogado judío de origen polaco Rafael Lemkin, en España estaba activa la persecución política sobre los vencidos a través de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Y posteriormente, mientras en Alemania se aplicaban las leyes de desnazificación, en España continuaba la dictadura, la actuación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo entre 1941 y 1963 y el Tribunal de la Orden Público, así como la construcción del relato que el grupo parlamentario de Vox quieren imponer. Para que vean que los datos de las víctimas no son abstracciones, sino datos reales sumados uno a uno, volvemos al hecho de la ciudad de Zaragoza, donde el trabajo del equipo de investigación dirigido por Julián Cánovas, que pudieron identificar a 3.553 personas que fueron ejecutadas durante la Guerra Civil de 1936-1939 y hasta el 20 de agosto de 1946, fecha del último fusilamiento en la tapia trasera del cementerio de Torrero. Además de los historiadores, las asociaciones memorialistas vienen desarrollando un trabajo ingente, difícil, lleno de dolor y de dificultades. Gracias a ellos hemos podido saber que en Aragón existen 589 fosas en las que se estima que hay enterradas más de 10.000 víctimas. Solamente algunas fosas han podido ser excavadas y dignificadas, de manera que todavía miles de personas tienen a sus antepasados en fosas comunes, en cunetas o en lugares desconocidos o transformados por obras o en cuelgamuros contra su voluntad. No es justo. Es una cuestión de humanidad que todas las víctimas puedan ser reconocidas y dignificadas. Y esto tiene que estar
dentro de la ley. Cuando decimos todas las víctimas, nos referimos a todas, a las que fueron víctimas de un bando y de otro. Nos referimos a quienes fueron ejecutados en los pozos de Caudé, en Teruel, o en el barranco de Bartolina, de Calatayud, o a los 18 de Alagón, que fueron llevados a las 5 villas donde fueron ejecutados, o a las 10.317 víctimas de la guerra civil en Aragón, procedentes de ambos lados, que fueron llevados en traslados desde fosas comunes y cementerios hasta cuelgamuros, de los cuales 6.515 son personas conocidas, 3.373 desconocidas, o también a los 51 claretianos de Barbastro, seminaristas y sacerdotes, torturados y ejecutados al obispo de Barbastro, sin que esto suponga equidistancia, sino reconocimiento a la condición de víctima. Como bien señalaban los profesores de Historia Contemporánea de Zaragoza, la ley que pretenden derogar es texto legal, moderado y razonable. Lo hemos repetido una y otra vez y lo diremos una y otra vez, que solo busca cerrar las heridas del pasado, no mediante su negación u olvido, sino a través del conocimiento de los hechos fundamentados en el método histórico propio de la disciplina, contrastado en la tradición histórica forjada en la comunidad plural de historiadores. Si el Grupo Parlamentario Popular estima en la ley actual que no se reconoce o se recoge bien o de manera suficiente algunas de las víctimas del periodo fijado, traigan las enmiendas que consideran necesarias para que la Cámara pueda debatir y modificar la ley. O al menos esa era la intención que ustedes en 2018 manifestaron cuando se aprobó esta ley. Pero no nieguen el derecho de dignificar y honrar a las víctimas, a quienes no lo han podido ejercer todavía, y son miles de personas. Tomemos como ejemplo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Zaragoza de 2009, a iniciativa de Chunta Aragonesista y aprobado por unanimidad, que impulsó la construcción de un memorial a las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en el cementerio de Torrero, que recoge los nombres de todas estas personas. El trabajo de los historiadores y el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza dieron lugar al cementerio de Zaragoza como un lugar de memoria. Como está muy cerca, como debatimos sobre el mismo problema, voy a leer la introducción de ese memorial. En este cementerio yacen los restos de varios miles de personas asesinadas durante la Guerra Civil de 1936-1939 y la dictadura de Franco. La recordamos ahora, tras décadas de silencio y olvido, ofreciendo la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas. Y frente a este pasado, aparece aquí también la memoria de los vencedores de la Guerra Civil, que honro con monumentos y placas conmemorativas solo a sus muertos, a los héroes y mártires caídos en la gloriosa cruzada. Y las memorias de aquella guerra y de la larga posguerra, unos omnipresentes y los otros silenciados. Son 6 lugares distintos que evocan el tiempo de olvido y recuerdo transcurrido. Partido Popular, tienen la ocasión de apoyar nuestras enmiendas para aliarse con las políticas, que concluyo ya, de los países occidentales y que pueden modificar la ley, como ya anunció en 2018, y no seguir la agenda de Vox para imponer. Hoy es un día triste en esta Cámara, porque ustedes, señores y señoras del Partido Popular, no están escuchando a los aragoneses, ni lo han hecho con la iniciativa anterior del transporte sanitario urgente, ni lo están haciendo con la derogación de la ley democrática. Muchas gracias. Lo que hoy ha ocurrido aquí para nada es acordarse ni hacerle justicia a todas las víctimas. Esto, como ya he dicho en mi intervención, el Partido Popular lo hubiese conseguido cumpliendo con lo que dijo en el 2018 y enmendando la ley actual. Solamente construyendo se le haría justicia a las víctimas.